El día de hoy vamos a tener un tema que es bastante crucial para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ese tema está relacionado con la justificación por la fe. La justificación por la fe fue un mensaje que inicialmente fue rechazado en 1888 porque la propuesta que se hizo en ese año fue una propuesta bastante arriesgada en su momento, porque implicaba varias cosas, varios elementos. En esa reunión que se celebró, donde J. Waggoner y T. Jones, estos predicadores focosos, propusieron a la iglesia una propuesta bastante atrevida en su momento y que desafortunadamente fue rechazada y aún sigue siendo rechazada por muchos miembros de iglesia, y es el tema de la perfección indispensable antes de la venida de Cristo de todo miembro adventista del séptimo día. Antes de empezar, yo quisiera recomendarles todos los temas que yo estoy tocando, están siendo grabados, y hay un ministerio que inicié en YouTube. Ustedes pueden escuchar todos mis temas, incluido los otros, una serie de temas que pueden ustedes ver o escuchar desde YouTube. El canal se llama Verdad Presente Revelada. Escriben Verdad Presente Revelada en YouTube, escriben mi nombre y ahí aparece todos los temas que he tenido y he tocado hasta el momento. En esos temas se incluye 2300 tardes y mañanas, juicio investigador, nuestra misión, muchos temas que hay ahí fundamentales. Sí, Verdad Presente Revelada, y mi nombre es Juan Camilo Hernández. Ustedes se meten a YouTube, ahí están todos mis temas y ahí están muchos temas doctrinales fundamentales para la iglesia, incluido el milenio, justificación por la fe, mensaje de los tres ángeles, juicio investigador y muchos otros. También está tratado allí. Bueno, entonces estábamos diciendo que el tema de la justificación por la fe es un tema arriesgado porque comprende varios elementos, entre ellos la justificación por la fe, es decir, que somos salvos es por justicia, donde Cristo nos imputa esa justicia gratuita y es nuestra responsabilidad obedecerla, no porque tengamos que hacer obras para salvarnos, sino porque Cristo ya nos salvó. El tema de la justificación por la fe también incluye la santificación y también incluye la perfección. Perfección parece ser una palabra problemática en estos días. ¿Qué es lo que realmente significa la palabra perfección? Lo primero que deberíamos decir es que perfección es el resultado final de la justificación por la fe. No es el método ni el fundamento de la justificación por la fe. Es una conclusión de un proceso entre la justificación y la santificación. Algunos creen que no es espiritualmente saludable hablar de perfección porque les parece imposible. Algunos creen que hablar de perfección es prácticamente imposible para la naturaleza humana nuestra. Y hoy vamos a ver si realmente la perfección es posible o no. Ese es el tema que fue rechazado en 1888. Es imposible para el ser humano, decían ellos, que la perfección fuera posible. Es más, la perfección es indispensable antes del cierre del tiempo de gracia. La perfección, nosotros no somos, Cristo no nos va a perfeccionar en el momento de la venida de Cristo. Nosotros ya debemos haber sido perfectos antes de la venida de Cristo.
Ese es el tema controversial, que no ha sido aceptado por muchos, pero que por otros sí. Bueno, vamos a ver de qué se trata la perfección en las Escrituras. Quisiera empezar preguntando si el pecado está vinculado con nuestra naturaleza o con nuestro carácter. ¿Ustedes qué opinan? Si nuestro pecado está relacionado con nuestra naturaleza o con nuestro carácter. Si nuestro pecado es por nuestra naturaleza, entonces no tenemos control sobre él. Y eso es no natural. Si es por nuestra naturaleza, no tendríamos control sobre el pecado, sobre nuestra naturaleza no tendría control sobre el pecado. Pero si el pecado es por nuestro carácter, entonces tenemos control sobre él y las elecciones que hacemos las podemos elegir. Y somos entonces pecadores por elección. Entonces aquí tenemos dos elementos: si el pecado es por naturaleza o si el pecado es por el carácter. Ahora, si el pecado significa una naturaleza sin pecado, entonces esto es posible únicamente en la segunda venida de Cristo. O sea, si nuestra naturaleza si nuestro pecado está intrínseco en nuestra naturaleza, pues cambiarla va a ser únicamente en la segunda venida de Cristo, porque mantenemos nuestra naturaleza pecaminosa hasta ese día. No obstante, si ser sin pecado significa un carácter sin pecado, entonces es posible lograrlo cuando sea que decidamos no pecar. Por lo tanto, la perfección tenemos que irla direccionando no por la naturaleza, porque nuestra naturaleza va a ser pecaminosa hasta la segunda venida de Cristo. La perfección tenemos que ir direccionándola es por el carácter. Que a propósito les recomiendo un libro que se llama, del Espíritu de Profecía, que se llama La edificación del carácter. Un tremendo libro que habla sobre la perfección desde el punto de vista del carácter, no de la naturaleza. Entonces, nuestra definición de pecado es un factor determinante. Para poder entender perfección, tenemos que entender qué es pecado. Entonces, si nos referimos a la naturaleza cuando usamos la palabra pecado, entonces no puede existir perfección sino hasta la segunda venida de Cristo. Y si nos referimos al carácter cuando usamos el término pecado, entonces perfección de carácter es una posibilidad antes de la segunda venida de Cristo. ¿Queda claro el punto entonces? Entonces, una es la naturaleza. No podemos ver la perfección desde el punto de vista de naturaleza, porque tenemos tendencias al pecado. Pero por lo tanto debemos verlas desde el punto de vista del carácter. Y el carácter sí es elegible. El carácter sí es una opción. El carácter sí es algo que podemos decidir o no. Es una posibilidad. Entonces, analicemos. Las dos. Sí, las dos. Sí, exacto. Tenemos las dos. Una es la naturaleza y otra es el carácter. Una es hereditaria, una es intrínseca que no puede cambiarse, pero hay una que sí se puede cambiar y hay que verla desde la perspectiva del carácter. Ahora, miremos la definición. Con estas definiciones en mente, analicemos la palabra perfección. Hay por lo menos 3 definiciones para poder ir entendiendo lo que es perfección. Hay por lo menos 3 definiciones de la palabra perfección. La primera es la perfección absoluta. La perfección absoluta, algunas veces se nos dice que nosotros como seres humanos nunca podemos ser absolutamente perfectos. Y eso es correcto. Porque el único que es absolutamente perfecto es Dios. Entonces,
La primera definición de perfección es la perfección absoluta. Y esa perfección absoluta no la alcanzan ni siquiera los hombres y tampoco los ángeles, porque el único que es perfecto absolutamente es Dios. Entonces, esto es correcto porque perfección absoluta la describe como Dios mismo. No hay otra perfección absoluta. De manera que perfección absoluta no es posible para los seres creados, ni para los humanos, ni para los ángeles. La perfección angelical falló en el cielo, pero la perfección humana falló en el Edén. ¿Ven el concepto? O sea, la perfección absoluta no le corresponde ni a los ángeles ni a los hombres, porque los ángeles pecaron en el cielo y los hombres pecaron en el Edén. Por lo tanto, la perfección aquí solamente se le atribuye a Dios. Vamos con la segunda, entonces, la segunda definición de perfección, y es la perfección de naturaleza. La perfección de naturaleza, nuestra naturaleza pecaminosa, será eliminada únicamente en la segunda venida de Cristo, después de la cual no habrá más incitaciones pecaminosas internas. Así que naturaleza perfecta, la cual involucra la eliminación de la tentación que viene de adentro de la persona, ocurrirá únicamente en la segunda venida de Cristo. No podremos experimentar naturaleza perfecta antes de este acontecimiento. Por lo tanto, no podemos ver la perfección tampoco desde esta perspectiva, ni bajo la perspectiva absoluta de que podemos ser absolutamente perfectos, ni bajo la perspectiva o bajo el lente de que podemos ser perfectos por naturaleza, porque solo en la segunda venida seremos perfectos. Por lo tanto, nos queda la tercera definición de perfección, y es la que vamos a definir y estudiar hoy, que es la que se requiere del pueblo de Dios, y es la perfección del carácter. ¿Hasta aquí claro? Sí, señor. Muy bien. Podemos discutir dentro de la definición del carácter bajo dos características dentro de la palabra carácter. Nuestra definición de perfección dentro del concepto de carácter. Y una es cuando la perfección es alcanzable en el momento de la conversión. En el momento de la conversión hay una perfección de carácter. ¿Por qué? Porque cuando rendimos nuestras vidas completamente a Cristo, ahí es cuando Cristo nos justifica, y en ese momento nuestro carácter ya es perfecto. Sí, esa es la justificación por la fe. Cuando nuestro carácter, en el momento de nuestra conversión, somos contados perfectos en Cristo. Nuestra perfección está completa en ese momento, en el momento en que nos bautizamos, pero solo estamos comenzando a caminar en el Señor. O sea, el hecho de que nosotros nos bauticemos y seamos justificados y contados perfectos en el carácter en ese momento, no significa que seamos para siempre perfectos. ¿Por qué? Porque ahí viene la segunda etapa de la perfección de carácter, que es la que se conoce como la madurez del carácter. ¿Ven ustedes entonces la etapa que tiene la madurez del carácter? Una es en el momento en que nos convertimos a Cristo, hay una perfección de carácter que es justificada ante Dios el Padre, y la otra pues es en el momento de la madurez. ¿Estamos claros hasta ahí? Vamos yendo paso a paso. Es ahí donde Mateo capítulo 5, versículo 48, nos pone un reto que usted diría es imposible de alcanzar, pero es que si la palabra de Dios lo dice es porque se puede alcanzar, ¿o no? Mateo 5:48 dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Uno dice, ¿alcanzar la perfección de Dios? Pero ahí dice de que debemos ser perfectos como Dios. Hermano, uno dice, ¿cómo es eso posible? Pues si lo dice la Biblia es porque se puede, y si nos lo está pidiendo Dios es porque lo podemos alcanzar. Entonces, la palabra perfección aquí es teleios en griego,
Y lo más interesante es que aquí la palabra teleios está relacionada con la palabra madurez. Madurez. Si creemos que el pecado está sobre nuestras elecciones, entonces debemos también creer que podemos elegir no pecar, ¿sí o no? O sea, si el pecado está dentro de nuestras elecciones, podemos elegir no pecar. ¿No es así? Claro. Porque ese es el carácter. Si lo vemos dentro del punto de vista del carácter, pues elegimos pecar o no pecar. Ahora, madurez de carácter es simplemente la madurez de la cosecha en la vida del individuo. Estamos madurando en Cristo cuando ya no escogemos pecar más en contra de Dios. Si Jesucristo en verdad vive en nosotros a través del proceso de la justificación y la santificación, entonces Él controla nuestras vidas y nosotros no pecamos porque Cristo no peca. Así de sencillo. Si Cristo vive en nosotros y le elegimos no pecar, pues sencillamente nosotros no pecamos porque Cristo no peca. Amén. ¿Ven ustedes qué interesante? Cristo no hace algo que no esté en armonía con nuestra voluntad ni la suya. Cuando pecamos, estamos escogiendo el control de Satanás. Estamos escogiendo dejar que Satanás opere en nuestra vida en lugar de Cristo. ¿Sí ven? El concepto se ilustra de una manera muy sencilla. Cuando nosotros decidimos ser perfectos y no pecar, Cristo entra y el pecado sale. ¿No es así? El pecado entra, Cristo sale. ¿No es así? Sí. Así es. No podemos tener a Cristo y al pecado al mismo tiempo. ¿O sí? No podemos eso. Estamos escogiendo no rebelarnos en contra de Dios en pensamiento, palabra o acción. Lo que estamos haciendo es enfocarnos en algo que Dios puede hacer, no en lo que yo puedo hacer. Cuando yo estoy pidiéndole a Dios que me ayude, estoy enfocando mis esfuerzos no en los esfuerzos que yo pueda hacer para ser perfecto, sino en los esfuerzos que Dios pueda hacer en lugar mío. Si Cristo está en mí, yo no puedo pecar. Por lo tanto, cuando pecamos es porque algo está fallando y Cristo no está en nosotros. El nuevo nacimiento trae una perfección en Cristo, la cual es siempre suficiente para la salvación. Somos salvos sobre la base de esa entrega. El problema es que interrumpimos nuestra entrega a Dios. Nosotros pensamos de que cuando nos bautizamos ya está todo completado. Pero no, la vida cristiana sigue, la vida cristiana continúa. El problema es que interrumpimos nuestra entrega a Dios. En el momento en que nos bautizamos, está el primer paso de la salvación y de la perfección. El problema es mantenernos en esa justificación. ¿Cuánto estamos entendiendo el punto? El poder de Cristo que habita en nosotros, nos cambia. Nuestra entrega a Él es constante. Es esta interrupción la que debería cesar. Por ejemplo, cuando ya nosotros no seguimos progresando en la vida cristiana. Porque deberíamos dejar que Cristo nos controle todo el tiempo. El factor variable es la consistencia en nuestra entrega. ¿Cuán consistentes somos en nuestra entrega para poder perfeccionar el carácter? El poder de Cristo es constante. El problema es que nosotros lo mochamos. Seguro tendremos una naturaleza caída, eso es cierto. Vamos a tener una naturaleza caída hasta cuando Cristo venga. Pero podemos decidir escoger o no, en contra de nuestra voluntad o en contra de la voluntad de Dios. Finalmente, el que escoge es ¿quién?
es uno. Si usted, hermano, dejémonos de vainas, vulgarmente hablando, pero si usted quiere pecar es porque quiere, es voluntario. Nadie lo obliga a usted a pecar, nadie lo obliga a usted a tomar trago, es por voluntad propia que usted lo está haciendo. Por lo tanto, la elección del carácter es una cuestión de decisiones. ¿Se fijan ustedes? Podemos tener un carácter sin pecado, poseyendo una naturaleza pecaminosa. Aquí vemos la importancia vital de un entendimiento correcto respecto a la naturaleza de Cristo. Si Cristo venció las sugerencias de su naturaleza caída bajo el control del Espíritu Santo, entonces el mismo método está disponible para nosotros. No obstante, si Cristo no tuvo nuestra naturaleza, entonces el método no está claro. Muchos dicen, no, es que Cristo venció porque era Dios. Pero es que, hermanos, si Cristo hubiera venido como Dios y vencer la tentación como Dios, ¿qué justificación tendría entonces el ser humano? Ninguno. Cristo tuvo que haber venido en la misma naturaleza del hombre pecaminosa para demostrar que así como Él lo logró, sus discípulos también lo pueden lograr. No puede estar en ventaja o en desventaja. Si Cristo hubiera venido en una naturaleza imposible para nosotros, ¿qué sentido tendría la redención? Ninguna. Satanás tuviera la mejor excusa para decir, ¿y usted entonces para qué vino? Jesucristo vino, se despojó y tomó la naturaleza del hombre para demostrar que en carne humana pecaminosa se puede vencer el pecado. No hay excusa para que el ser humano peque, porque si Cristo venció en carne y en naturaleza pecaminosa, ¿por qué nosotros no lo vamos a lograr? ¿Ven? Entonces no podemos decir, es que era Cristo. Cristo pues lo logró porque era Cristo. Ajá, ¿y eso qué? Cristo vino en carne, dice primera de Juan 1:14. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él tuvo que adoptar nuestra naturaleza para demostrarle a las huestes satánicas de que en naturaleza pecaminosa sí se puede vencer a Satanás. Entonces, ¿podemos o no podemos? Claro que sí podemos. El problema es que nuestra elección y nuestra decisión es débil, porque nos encanta el pecado, porque nos encanta acariciar nuestros gustos, porque nos cuesta abandonar lo que nos encanta y nos ha gustado toda la vida. Un gusto pervertido, para volverlo a educar es muy difícil. Para volverlo a educar en la sal es muy difícil el gusto. Para educar al gusto en el dulce es muy difícil. Ya no nos podemos tomar una colada si no está muy dulce, una chocolate si no está muy dulce. Reeducar nuestros hábitos es muy difícil, porque nos encanta y los estamos acariciando hace muchos años. Pero que podemos. Amén. ¿Cómo les ha parecido hasta aquí? Bien. Vamos a ver las bases bíblicas sobre la perfección, a ver si es posible o no. Quiero que me acompañen a Filipenses capítulo 4, versículo 13. En Filipenses 4:13 encontramos un enunciado muy importante. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero es un versículo en el que no nos hemos convencido aún. No lo sabemos de memoria, pero no nos hemos convencido de que en Cristo sí podemos. Y todo es todo. Ahora, ¿es todo posible en Jesucristo? Amén. ¿Realmente es cierto que la victoria sobre el pecado es posible? Amén. Por supuesto que sí. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. 2 de Pedro. Segunda de Pedro 2:9 dice, ¿qué dice? ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio?
¿Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos? Entonces, no es necesario que cedamos a la tentación, porque Él puede librarnos de la tentación. ¿Entienden el punto? No es necesario que cedamos a la tentación, porque Él puede librarnos de la tentación. No necesitamos librarnos a nosotros mismos de la tentación, porque es que Dios puede. Él proveerá la salida si nosotros tenemos la voluntad de salir. ¿No es así? Él provee la salida. Si tiene usted voluntad de salir, Dios le ayuda. Amén. Si usted decide no pecar, Dios lo fortalece, porque Dios está con usted. Amén. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios 10, 13 dice: no os ha tomado tentación, sino humana, mas fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar, sino que con la tentación dará también la salida para que podamos resistir. Entonces, ¿dónde está la fe del pueblo de Dios, de los que dicen que perfección no es posible? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Eso es cierto, porque la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades celestes. Eso es cierto, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser más tentados de lo que podamos resistir. Amén. Gloria a Dios. Sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para resistir. ¿Ve que sí se puede? Amén. Porque es que no es nuestra fuerza la que nos hace victoriosos. No es con nuestro poder que podemos ser perfectos de carácter. Es a través de la justificación de Cristo que somos victoriosos. Ahí está el tema de la justificación. Ahí está el tema de la santificación. Y ahí está el tema de la perfección. Dios ha prometido que Él no permitirá que ninguna cosa nos pase más allá de la que podamos soportar. Esto significa que la salida está disponible para cada tentación. ¿No es así? Así es. Eso significa que la salida está disponible para cada tentación. El problema es que nosotros, sabiendo eso, que usted puede ser victorioso, sí lo puede. Amén. José no lo logró cuando la mujer de Potifar no lo sedujo, un hombre joven, bello, hermoso, varonil, apuesto. Lo sedujo una mujer hermosa. Fue tanta la seducción que impuso sobre José que lo acosó sexualmente. Y le quedaron las ropas en su mano a la mujer de Potifar, y a José le tocó salir desnudo, huyendo. Y dijo: ¿cómo haré yo mal, tan grande mal contra Dios, y pecaré contra Jehová? Increíble. José, siendo un Juan Camilo en el 2017, dice: no, pues aprovechemos el papayazo. ¿Sí? Potifar no está en la casa. Nadie se va a enterar. La esposa aquí, hacemos un emancebamiento y nada va a pasar. Pero es que ese no era el pensamiento de José. El pensamiento de José era otro. Y si José no hubiera sido fiel a Dios como lo fue en ese momento, nunca Dios lo hubiera usado como gobernante de Egipto. Pero, ¿lo logró José? Claro. El problema es que nosotros, sabiendo que sí podemos tener la victoria, decimos no. Mejor a papaya partida, papaya comida. Así es, ese es el problema. Pero que usted puede, sí puede. Porque nadie lo obliga a usted a pecar. Nadie, ni siquiera las huestes infernales. Porque nuestra voluntad, cuando se junta con la voluntad de Dios, somos más que vencedores. Amén. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, qué tema tan importante, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 2, corrobórenlo en su Biblia.
porque tal vez la suya no tiene Primera de Pedro. Primera de Pedro 2:21 y 22 dice: porque para esto fuisteis llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Él lo logró porque era absolutamente Dios. ¿Así dice? No. ¿Así dice que Jesús vino en esa naturaleza? No, vino humano. Es que aquí dice aquí, versículo 21, Cristo padeció lo mismo que nosotros y por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Usted cree que si Cristo hubiera venido en una naturaleza superior a la nuestra, nos hubiera podido dar ejemplo en algo? No, en nada. ¿Cómo lo hubiéramos podido nosotros lograr? Nunca. Por eso aquí dice que es que Él vino en naturaleza para darnos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas. ¿Cómo podemos seguir las pisadas de alguien que es imposible de alcanzar? Por lo tanto, Cristo vino en nuestra condescendencia, vino en nuestra misma naturaleza, vino en nuestra misma condición y Él lo logró. Amén. Es porque dice aquí, para que ustedes sigan las pisadas que Él siguió. Amén. Entonces sí se puede. Dice aquí que sabemos que Cristo vivió una vida sin pecado, pero algunas veces no queremos reconocer el hecho de que Él es también nuestro ejemplo, exhortándonos a seguir sus pisadas. Por supuesto, esto asume que Cristo nació de la misma forma que nosotros nacemos, sintiendo nuestras tentaciones, experimentando nuestros deseos. Si todo eso se cumplía en Él y Él no pecó, Él puede ser un ejemplo para nosotros. Amén. Por supuesto. Vamos a Juan 3. Miren toda la evidencia que hay en la Escritura de que sí se puede. Juan capítulo 3, versículo 2 en adelante. Juan 3. Juan 3, 2. Dice: este vino a Jesús de noche. Perdón, primera de Juan, disculpen. Primera de Juan. Tres, 2. Amados, ¿ya lo tenemos todos? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero seremos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Aquí está hablando de que la naturaleza pecaminosa, que es diferente, esa naturaleza pecaminosa sí va a ser transformada en la segunda venida de Cristo, pero no el carácter debe ser el proceso de madurez que ya hablamos previamente. Versículo 3, y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. ¿Ve usted que aquí hay un proceso de purificación? O sea, vamos a ser sí transformados, nuestra naturaleza, pero hay algo que debemos tener en cuenta, y es la purificación de sí mismo, así como Él es ¿qué? Él es puro, como Él es limpio. Cualquiera que comete pecado traspasa la ley, porque el pecado es transgresión de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo el que permanece en Él, ¿qué? No peca. Pregunta, ¿se puede entonces dejar de pecar? Amén. Sí, porque aquí dice que si permanecemos en Él no pecamos. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Que nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él también es justo. Gloria a Dios. Entonces, si estamos en Cristo, no nos estamos rebelando en contra de Él, y rebelión es pecado. Si permanecemos en Él, no pecamos, porque Él no peca en nosotros. Así que no nos estaremos rebelando ni en pensamiento, palabra o acción, siempre y cuando permanezcamos en Él. ¿Cómo podemos nosotros, por ejemplo, dar una palabra de maldición? ¿Cómo podemos nosotros cómo podemos golpear a nuestra esposa, a nuestra esposa? ¿Cómo podemos, por ejemplo, ser malos padres o malos hijos si Cristo habita en nosotros?
¿Entienden el concepto? Si Cristo habita en nosotros, nunca va a pasar algo así. Por lo tanto, si nosotros no tenemos a Cristo, es porque los resultados que estamos viendo hoy en día es justamente por eso. Cuando usted, por ejemplo, habla mentira, cuando usted, por ejemplo, maltrata a su esposa, cuando usted, por ejemplo, tiene una tendencia al pecado y lo comete constantemente, es porque indudablemente Cristo no está en su corazón. Porque si Cristo estuviera en su corazón, usted no pecaría. ¿Se fija? Apocalipsis 3:21, ¿qué dice? Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El modelo para vencer es Jesucristo. Amén. Y nosotros debemos vencer así como Él venció. Por eso es que debemos depender de su fortaleza, de su poder. Pero se mantiene como cierto que debemos vencer como Él venció. Segunda de Corintios, nuestra última cita. Bueno, vamos a leer dos más. Segunda de Corintios 10:5. ¿Qué dice? Alguien, por favor, alguno que lo tenga allí. Segunda de Corintios 10:5. Ahí lo pueden ver en pantalla, yo creo. ¿Qué dice? Consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Aquí dice que aquí hay un llamado en 2 de Corintios 10:5, derribando argumentos. ¿Qué argumento, por ejemplo, podría ser hoy en nuestros días? Es que dejar de pecar es imposible. Aquí dice derribe ese argumento, porque Cristo lo logró. Usted dice, bueno, ¿habrá otro ejemplo después de Cristo? Es que Él fue el único. No, Señor. ¿Y Enoc? Caminó con Dios. ¿Y Elías? ¿Pudo o no? Bueno. Entonces fíjense que hay varios ejemplos de que sí se puede, de que la perfección es posible en el cristiano. Perfección de carácter. Se puede. Derribe esos argumentos, es el consejo de Pablo, y dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y lleven cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué es lo que debemos purificar? El pensamiento. Nuestro pensamiento es un basurero tremendo, porque todo el tiempo estamos metiendo en la cabeza ideas que nos están contaminando. Hoy en día estamos viendo por la ciudad, por Facebook, por teléfonos, por televisión, por radio, basura. Y eso es lo que nos está contaminando la mente. De verdad. ¿Será que con todo lo que absorbemos en el día, la publicidad, que a propósito es una publicidad vulgar, o sea, seamos conscientes de eso? ¿Será la música que escuchamos se le conoce como pornografía musical al reggaetón? Eso es pornografía. Es pornografía musical, ¿sí? Eso que estamos escuchando está contaminando honestamente nuestro cerebro, nuestra mente. Entonces, claro, de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Si usted está saturado de todo eso que ve, que oye, que escucha, y que usted escoge ver, que usted escoge escuchar y que usted escoge ver o lo que sea, pues finalmente eso es lo que usted va a hacer en la sociedad. ¿Ve? Bueno. Gálatas 5:16. Aquí hay un consejo muy importante y es un llamado que la Escritura nos hace, muy sencillo, no difícil de no lograr. ¿Qué dice? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Por los deseos. Por los deseos.
El ideal de Dios para nosotros es que traigamos todo pensamiento cautivo a Cristo. No únicamente los pensamientos positivos, pero aún los negativos, para que Él controle nuestros pensamientos y todas nuestras actitudes. ¿Se fija? O sea, contrarrestar esos pensamientos negativos. Si usted tiene un pensamiento negativo, es que usted dice, no, es que es imposible pecar hasta en pensamiento. Pero es que usted puede contrarrestar eso. Es una educación, finalmente, es una disciplina. La mente es una disciplina. Claro, si usted, por ejemplo, se divaga y se queda pensando en la mujer con minifalda y sin calzones, si usted se queda pensando en eso, pues ahí se perdió, ya pecó. Yo les voy a dar una ilustración, hermanos. Y con esta frase lo ilustro de la siguiente manera. A veces me preguntaba, ¿cómo hace uno para contrarrestar pensamientos a veces? Porque a veces es imposible. Por ejemplo, usted va en la calle y usted, sin querer, honestamente, sin querer, usted ve algo que le desvía su mente a pecar. Sea una mujer, sea un hombre, sea una publicidad, sea inclusive usted va en la calle, usted va en el bus y va escuchando esa música que honestamente no es productiva y que usted empieza a echarle cabeza a la letra de la mente, de la canción, y usted ya por ahí se fue. Entonces, ¿cómo hace uno para contrarrestar eso? Me preguntaba yo. Y escuché yo a un pastor, un doctor en teología, y él dijo, la primer mirada no nos pertenece, pero la segunda sí. ¿Me explico? Usted, por ejemplo, va en la calle, escuchen bien esto, y usted de repente ve, hablo desde el punto de vista de hombre, usted de repente ve una mujer bajo cualquier circunstancia que lo induce a detenerse y pecar en su corazón o a codiciarla en su corazón, por cualquier motivo. Está mal vestida, tiene minifalda, está con escote, etc. Y usted se topa con ella, pero de frente. Su primer mirada, esa no le pertenece, porque es inevitable, se chocó, pues ya qué. Pero la segunda sí. Si usted vuelve y la ve, usted ya es responsable de esa. ¿Se fija? Ese es el concepto que quiero decir. Usted no es responsable del primer pensamiento, pero del segundo sí. Usted no es responsable de la primer mirada a la mujer bonita, pero si usted se detiene y la sigue mirando, ya es responsable. Entonces, ¿qué dice el espíritu de profecía con respecto a la perfección? Elena de White habla poderosa y claramente sobre el tema del crecimiento a la madurez espiritual. Testimonios, volumen 1, página 144, dice, nosotros podemos vencer, sí, entera y completamente. Jesús murió para proveernos de una salida, para que venzamos cada temperamento malo, cada pecado, cada tentación, y así podemos poner fin y poder sentarnos con Él. Por favor, note que cada pecado debe ser vencido, pero deberíamos recordar al leer estas declaraciones que nosotros vencemos no por nuestras propias fuerzas, sino únicamente al rendirnos al poder de Dios, al permitir a Jesús permanecer en nosotros constantemente. Si te pararas bajo la pancarta ensangrentada del príncipe Emanuel, fielmente cumpliendo su servicio, no necesitas nunca ceder a la tentación, porque uno que está a tu lado es capaz de guardarte sin caída. Amén. Qué maravillosa declaración que acabamos de leer en el libro Our High Calling, página 19. No necesitamos nunca ceder a la tentación. ¿Por qué? Porque uno que está a nuestro lado es capaz de guardarnos sin caída. Amén. ¿Por qué? El poder de Dios es más fuerte que el poder de Satanás. Amén. Si lo mantenemos a Él constantemente sobre el trono de nuestro corazón, nunca vamos a pecar.
Mire lo que dice el deseo de todas las gentes, página 278. No hay excusa para el pecado. Un temperamento santo, una vida semejante a la de Cristo, está accesible para todos los hijos de Dios que se arrepienten y que creen. Amén. Pregunta: ¿está accesible para todos una vida sin pecado? Amén. Sí lo está. Sí lo está. Pero regresemos al contexto escrito antes de esta declaración. Elena de White habla acerca del ideal elevado de Dios, aún más elevado que cualquier pensamiento humano puede alcanzar para sus hijos, y se refiere al mandamiento de Jesús de ser perfectos como el Padre de los cielos es perfecto. Dice que este mandamiento es una promesa y que Dios quiere que seamos completamente libres del poder de Satanás. La intervención del tentador no ha de ser tenida por excusa para cometer una mala acción. Satanás se alegra cuando oye a los que profesan seguir a Cristo buscar excusas por su deformidad del pecado. Es que yo tengo el mal genio lo he tenido desde toda la vida. Así me criaron mis padres. Es que yo soy mal geniado porque es que mi mamá me crió así. Usted lo que está haciendo es ser un débil y un cobarde, porque está justificando algo que sí puede vencer. Son estas excusas las que nos incitan a pecar. A la luz de estos pensamientos, Elena de White dice que no hay excusa para pecar. ¿No estamos acaso en peligro cuando ponemos excusas, cuando decimos algo como: peco todos los días, no puedo hacer nada sino pecar, es mi naturaleza, ¿qué le vamos a hacer? Pecar es inevitable, dicen otros. ¿No hacemos que Satanás se llene de júbilo cuando ponemos excusas por nuestro carácter deformado? No hay excusa para el pecado, dice el deseado de todas las gentes. Ciertamente tenemos una excusa de haber nacido en un mundo pecaminoso y de haber heredado una naturaleza pecaminosa, porque no tenemos otra opción ni control sobre eso. Pero sí tenemos otra opción y control para el pecado, y es la victoria en Cristo Jesús. Amén. El espíritu de profecía nos dice que si estamos sometidos a Dios como Cristo lo estuvo, podemos poseer su perfección humana. ¿Cómo les parece? Eso lo encontramos en el deseado de todas las gentes, página 631. Dice: ni siquiera por un pensamiento. ¿Cómo dice? Ni siquiera por un pensamiento. Ni siquiera por un pensamiento Cristo se dio a la tentación. Así también podemos hacer nosotros. Amén. Página 98 del deseado de todas las gentes. ¿Podemos o no podemos? Si Cristo ni siquiera se dio en pensamiento, aquí dice que también nosotros debemos hacer lo mismo. Es realmente un concepto maravilloso el que no tengamos que ceder a la tentación ni siquiera en pensamiento, si estamos siendo controlados por Jesús. La vida que vivió Cristo en este mundo, hombres y mujeres pueden vivirla con su poder y bajo su instrucción. En su lucha con Satanás, siempre ellos pueden contar con la ayuda de uno que sí pudo. Pueden llegar a ser más que vencedores en Cristo, quien nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Eso lo encontramos en Testimonios, volumen 9, página 22. Ya hemos visto entonces que Cristo no tuvo algo a su disposición que nosotros no tengamos. Su poder provino del poder controlador del Espíritu Santo sobre su vida, y nosotros podemos poseer ese mismo poder si nos sometemos a Cristo como Él lo hizo. Cristo vino a esta tierra a mostrarnos que podemos obedecer la ley de Dios si dependemos del poder de Dios como Él lo hizo. Esta vida producirá en nosotros el mismo carácter y manifestará las mismas obras que manifestó Él. Así estaremos en armonía con cada precepto de su ley. Yo creo, hermanos, que hay mucha evidencia abundante
con respecto a la perfección que se nos exige antes de la venida de Cristo. Hay un concepto y es la perfección que debemos tener antes de la venida de Cristo. Y es que debemos tener una perfección antes de la venida de Cristo al escribir de los eventos finales en la historia de este mundo. El espíritu de profecía es muy claro y especifica al decir que el pueblo de Dios estará ganando victorias sobre los pecados personales. Pero antes de que venga este tiempo, la segunda venida de Cristo, todo lo que sea imperfecto en nosotros será quitado. Toda envidia, celos, malas sospechas y todo plan egoísta habrán sido eliminados de la vida. Esta declaración prueba de forma contundente que el pueblo de Dios no estará pecando antes de la segunda venida de Cristo como algunos afirman. Hasta los motivos y sentimientos pecaminosos serán vencidos por el poder de Cristo antes de la venida de Cristo. ¿Cómo les parece? Entonces tenemos una gran responsabilidad como pueblo de Dios y es tener un pueblo virgen para cuando Cristo venga. Claro. Si Cristo se está preparando en sus bodas y todo está hermoso y Él se está preparando en sus vestiduras reales, ¿qué creen ustedes que le puede exigir a su iglesia? Pues que esté lista también, que esté preparada también. Cuando Cristo venga, ¿cómo va a encontrar a su iglesia? ¿Cómo va a encontrar a su mujer? Tiene que encontrar la lista. ¿O usted se imagina uno cuando se vaya a casar y el novio bien pispo, bien elegante y que la mujer ni siquiera se haya bañado? ¿Ustedes cómo creen que eso es? Desilusionante. Uno haciendo preparativos y la futura esposa ni siquiera se ha levantado. ¿Ah? ¿Así encontrará Dios a su iglesia? No, dice la palabra de Dios. Cristo va a venir por un pueblo que esté preparado, que su carácter esté perfectamente pulido. El propósito de la perfección del carácter no es para que seamos salvos. Eso es otro concepto. Es que nosotros no estamos puliendo el carácter para ser salvos. No, señor. Porque es que la salvación no es por obras. No hay nada que usted pueda hacer para justificarse ante Dios el Padre. No existen las obras más perfectas en el hombre para que usted se justifique ante Dios. No hay una obra en el hombre para que usted sea reconciliado con Dios, porque todos nuestros actos son como trapos de inmundicia. Nuestras mejores acciones son como trapos de inmundicia. Por lo tanto, nosotros no estamos obedeciendo para justificarnos ante el Padre. Entonces, ¿para qué estamos siendo o tratando de ser perfectos? Si no, no vamos a ser salvos por las obras, porque ya fuimos justificados y reconciliados con el Padre, fue por Jesucristo. Entonces, ¿para qué estamos siendo para qué pulirnos entonces? ¿Para qué entonces dejar de pecar? ¿Para qué entonces dejar el mal genio? ¿Para qué entonces dejar ciertas características del pecado? ¿Para qué? ¿Quién me dice? Nosotros alcanzamos la perfección y buscamos la perfección cristiana no para ser salvos. La salvación ya ha sido alcanzada al rendir el carácter al momento de la justificación. La perfección tiene que ver con la credibilidad de la palabra de Dios en el hombre. Dios ha afirmado que su ley es razonable y puede ser obedecida. Satanás ha cambiado esta afirmación y la decisión final no ha sido presentada. Nosotros obedecemos, ¿saben por qué? Para demostrarle a Satanás de que es posible obedecer aún con una naturaleza pecaminosa. Nosotros obedecemos es para vindicar el carácter de Dios, de que la ley de Dios sí puede ser obedecida por los méritos de Cristo.
Nosotros obedecemos no para ser salvos, nosotros obedecemos es para demostrarle a todas las huestes angelicales de que así como Cristo pudo, nosotros también podemos. Si nosotros no obedecemos como Cristo obedeció, no tenemos nada que justificarle al universo. Estamos llamando a Cristo mentiroso. Estamos llamando a Dios un impostor. Y estamos dándole todo el crédito a Satanás al demostrarle con nuestras malas acciones de que es imposible dejar de pecar. Entonces tenemos dos opciones: o demostrarle a Satanás que es imposible dejar de pecar, o mostrarle a Satanás y vindicar el carácter de Dios y comprobarle de que por la sangre de Cristo y así como Él pudo, nosotros también podemos vencer. Amén. Un concepto importante en nuestro estudio de la perfección es que nunca es estática. La perfección nunca tiende a cero. Jesús, considerado como un hombre, fue perfecto, fue creciendo en gracia. Hasta el cristiano más perfecto debe incrementar continuamente su conocimiento en Dios y también crecer en gracia. Muy bien, quiero terminar, hermanos, esto es un tema muy interesante y quiero terminar con dos preguntas. Una, ¿deberíamos afirmar que somos perfectos? La respuesta que hace el espíritu de profecía es muy clara. Cuanto más cerca estemos de Jesús, más imperfectos nos reconocemos. Porque veremos más claramente nuestros defectos a la luz en contraste con la perfecta naturaleza de Cristo. Esta es una evidencia de que los engaños de Satanás han perdido su poder. Cuanto más nuestra vida se ponga en armonía con Jesús, menos vamos a darnos cuenta de lo bueno que somos. Cuanto más cerca estemos de su ideal, más indignos nos sentiremos. Cuanto más nos acerquemos a Él y cuanto más claramente discernamos la pureza de su carácter, tanto más claramente veremos la extraordinaria gravedad de nuestro pecado y tanto menos nos sentiremos tentados a exaltarnos a nosotros mismos. Que nadie se gloríe como los fariseos, que porque hacen buenas obras y que porque están mejorando su carácter, se hacen en las esquinas diciendo: mire, aquí estoy yo. No, porque entre más usted contemple a Cristo, más indigno usted se va a sentir. Entonces les pregunto, ¿deberíamos proclamar que somos perfectos y sin pecado? No, señor. No. Aquellos que están verdaderamente buscando la perfección del carácter cristiano nunca consentirán el pensamiento de que están sin pecado. No nos jactemos de nuestra santidad. No podemos decir soy sin pecado hasta que este cuerpo vil sea cambiado y transformado a un cuerpo glorioso. Queridos hermanos, yo creo que este ha sido un tema muy claro, muy enfático. La perfección es posible y necesitamos una perfección de carácter indispensable antes de la venida de Cristo. Nos estamos preparando para perfeccionar desde ya nuestro carácter para que sea perfecto y sin mácula, para cuando Cristo venga encuentre un pueblo, una mujer virgen, una iglesia preparada. Amén. Si no es así, está perdiendo el tiempo. Es hora de hacer cambios en sus hábitos, porque la victoria está ganada y asegurada en Cristo Jesús. Recuerden, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Que Dios los bendiga. Quiero invitarlos para que oremos. Yo quiero pedirles una oración muy especial por mi madre. Ella tuvo un accidente en la moto. Se partió completamente la tibia y el peroné. El tobillo lo perdió. El tobillo derecho, este de acá, lo perdió completamente. El martes le van a hacer una intervención de reconstrucción de tobillo. Le pusieron clavos, le pusieron platino
está hospitalizada, lleva 15 días en la clínica. Pero yo quiero hacer una oración con ustedes, porque hoy va a ser un antes y un después. Yo sé que Dios va a hacer un milagro en mi madre. Y yo quiero orar con ustedes para que oremos por mi madre. Hay necesidades, he escuchado varias necesidades en la iglesia también. Yo quiero que oremos con todo su corazón. Yo quiero que oremos por mi madre. Y yo tengo la seguridad de que mi madre va a ser sana. Y yo tengo la seguridad de que mi madre, Dios le va a poner músculo. Porque si Dios pudo, hermano, levantar a huesos secos en Ezequiel, ¿cómo no va a reconstruir un tobillo? Oremos. Amantísimo Padre, en estos momentos estoy orando por tu pueblo, porque tú nos pides algo no imposible de alcanzar. Tú nos pides algo, es para que seamos nosotros felices, prósperos y bendecidos. Cuando te obedecemos y somos perfectos, no es porque seamos santurrones ni perfeccionistas. Si tú nos pides que seamos perfectos, es porque tú quieres que seamos bendecidos. Cuando obedecemos, sabemos hacer las cosas. Cuando queremos ser perfectos, somos personas que conocen el rumbo. Y si tú nos pides que seamos perfectos, es porque tú te deleitas en lo que es bueno. Tú te deleitas en lo que es perfecto. Tú nos creaste sin deformidades, sin tendencias al mal. Te suplicamos que podamos restaurar esa naturaleza y que podamos transformar nuestro carácter, nuestras debilidades, que nuestro carácter, al ser una cuestión de elección, podamos elegir no pecar, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En estos momentos estoy pidiendo por las necesidades de tu iglesia y muchos hermanos enfermos en la iglesia. Yo te pido especialmente en esta hora por la salud de mi madre. Yo en este momento estoy orando con mucha fe, con la seguridad de que tú le vas a sanar su pie. Amén. Padre, una sola palabra tuya bastará para sanarla. Amén. Si tú estuvieras con ella, ella estuviera ya sana. Yo te suplico, Padre, que como médico divino Jesús pueda intervenir en su pie y ella pueda ser completamente sana. Restáurale su carne, sus ligamentos, sus músculos y su piel. Que ella sea un testimonio de lo que tú estás haciendo en su cuerpo. Padre, tú le diste vida a huesos secos. Una sola palabra tuya puede crearla de nuevo si es posible. Ten misericordia y condesciende con ella, por favor, y sánala en el nombre de Jesús. Que haya un milagro en su vida y que los doctores puedan ver una obra poderosa en ella y que tú puedas restaurarle su carne, su pierna, su movilidad y que ella pueda ser sana en el nombre de Jesús. Yo declaro, Padre, en el nombre de Jesús, como Pedro, yo no tengo dinero, pero de lo que tengo te doy. A ella le digo, levántate y camina. Amén. Confiamos en ti, Padre, con la seguridad de que tú vas a obrar un milagro en ella en este momento. Restáurala, Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. 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 Hermanos, muchísimas gracias. Que mi Dios los bendiga. Recuerden que pueden seguir este tema, escucharlo con más